La aviación de combate ha recorrido un camino inmenso desde los primeros días de la Primera Guerra Mundial. En aquellos tiempos, los pilotos volaban en frágiles biplanos de cabina abierta y en un inicio apenas contaban con improvisados métodos para atacarse unos a otros. Algunos arrojaban ladrillos, otros disparaban revólveres en pleno aire. Era un escenario casi primitivo, un juego mortal en el que los hombres se enfrentaban a miles de metros de altura con recursos ridículos. Pero pronto la humanidad halló la forma de montar ametralladoras en aquellos endebles aparatos. Y con ello, el verdadero nacimiento de los cazas y bombarderos dio inicio. A partir de entonces, cada guerra, cada conflicto, cada adelanto técnico iría moldeando lo que se convertiría en la Fuerza Aérea moderna. Durante el período de entreguerras, la tecnología avanzó con rapidez. La aviación dejó de ser un experimento arriesgado para convertirse en una herramienta de guerra cada vez más sofisticada. A finales de la década de los años 30, los aviones de metal, con tren de aterrizaje retráctil y diseños monoplano, representaban la cúspide de la innovación. Aquellos modelos, como el temido Messerschmitt 109 alemán, eran considerados revolucionarios. Y fue entonces cuando surgió el deseo británico de mantener el ritmo, de no quedarse atrás. Porque mientras los alemanes desarrollaban cazas modernos, el Reino Unido seguía dependiendo de biplanos anticuados como el Gloster Gladiator, máquinas que ya estaban obsoletas en el mismo instante en que entraban en servicio. Primero apareció el Hawker Hurricane, un paso adelante, pero aún insuficiente para lo que se avecinaba. En 1935, el Ministerio del Aire británico lanzó un requerimiento. Se necesitaba un nuevo caza de alta velocidad, armado con 8 ametralladoras. Y de ese desafío nacería un avión destinado a convertirse en leyenda, el Supermarine Spitfire. El camino no fue sencillo. Hubo errores, fracasos, prototipos que parecían prometer mucho y no daban resultados, retrasos en la producción, problemas técnicos de toda índole. Pero tras muchas dificultades, en 1938, la Real Fuerza Aérea Británica comenzó a recibir los primeros Spitfire Mark I. Estos cazas fueron destinados a operar junto a los Hurricanes, integrados en el sistema Dowding, una red de defensa diseñada para proteger las islas británicas de los bombardeos enemigos. La idea era simple pero crucial: evitar que se repitiera el escenario vivido en la Primera Guerra Mundial, cuando los cepelines alemanes sobrevolaron ciudades británicas, sembrando terror y dejando cientos de civiles muertos. El Spitfire no tardaría en demostrar que había nacido justo a tiempo. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, los cazas británicos se contaban en números muy limitados, apenas 300 Spitfire y alrededor de 400 Hurricanes. En el continente, la guerra se desataba con furia, primero en Polonia, luego en Francia. La Luftwaffe, con sus modernos y temibles Messerschmitt 109, dominaba los cielos. Sus pilotos, experimentados y altamente entrenados, parecían imparables. El modelo E del 109 era considerado por muchos el mejor caza del mundo en aquel momento. Estaba armado con 2 ametralladoras y 2 cañones de 20 milímetros, una potencia de fuego formidable para aquellos años. Los primeros Spitfire Mark I, con su motor Rolls-Royce Merlin, que generaba 1000 caballos de fuerza, entraron en combate. Llevaban 8 ametralladoras Browning calibre 303. A primera vista, 8 armas podían parecer una ventaja frente al armamento alemán. Pero en realidad no lo era. Aquellas ametralladoras estaban distribuidas a lo largo de las alas, lo que dispersaba el fuego. A corta distancia,
la concentración de proyectiles no siempre era suficiente, y el pequeño calibre carecía del poder explosivo devastador de los cañones alemanes. Mientras los Spitfire necesitaban varias ráfagas para abatir a un enemigo, a menudo bastaba un solo impacto de un cañón alemán para derribar a un piloto británico en llamas. Los cazas de aquella época eran máquinas delicadas, ligeras, diseñadas para maximizar la velocidad y la maniobrabilidad. Su única protección real era el movimiento. Un disparo certero en las líneas de combustible, de agua o de aceite bastaba para condenar a un piloto. Y los británicos lo aprendieron a base de sangre. Al inicio, incluso los experimentos para equipar al Spitfire con cañones resultaron un fracaso. Eran poco fiables, se encasquillaban en pleno vuelo, y muchos pilotos pedían volver a los modelos únicamente con ametralladoras. Hasta problemas básicos surgieron, como las ametralladoras que se congelaban en medio del aire y dejaban a los cazas indefensos. El ingenio británico resolvió aquello canalizando aire caliente desde el motor hacia los compartimentos de las armas. Y esas famosas telas rojas que se ven en fotografías cubriendo los cañones en las alas del Spitfire tenían un propósito: mantener los cañones secos y limpios antes de disparar, estallando en jirones cuando se abrían fuego. El primer gran choque contra los 109 llegó durante la evacuación de Dunkerque. Allí, los Spitfire protegieron desesperadamente a las tropas británicas que huían, abandonando casi todo su equipo militar en playas cubiertas de humo y fuego. Fue en esas batallas donde se revelaron las fortalezas y debilidades de ambos cazas. El Spitfire podía girar con mayor agilidad a bajas velocidades. El 109, en cambio, rodaba con mayor rapidez, trepaba y descendía con ventaja. Cada enfrentamiento era un duelo de reflejos, técnica y valor. Los pilotos británicos aprendieron a la fuerza los defectos de su propia máquina. El carburador del motor Merlin utilizaba un sistema de flotador, lo que significaba que si el avión entraba en fuerzas negativas de gravedad, el motor se ahogaba y se detenía unos segundos. Y en un combate, unos segundos eran la eternidad. Los alemanes, con sus motores de inyección directa, aprovechaban ese fallo. Simplemente picaban en negativo y escapaban o atacaban con ventaja. La respuesta británica fue ingeniosa. Medio giro antes de descender, de manera que la gravedad siempre actuara en positivo y el motor no se apagara. Pero aún así, era una desventaja clara. Hasta que una ingeniera, Beatrice Tilly Schilling, ideó un pequeño dispositivo, un simple orificio calibrado que solucionó el problema del carburador. Gracias a ese invento, el Spitfire dejó de sufrir apagones en combate. Más tarde, nuevas versiones del Merlin con carburadores presurizados eliminaron definitivamente aquella debilidad. Pero cada mejora llegaba demasiado tarde para muchos. Entre julio y octubre de 1940, la Real Fuerza Aérea perdió más de 1000 cazas y 544 tripulantes murieron en combate. Eran cifras que hablaban de sacrificios inmensos, de jóvenes que no regresarían nunca. En medio de tanta tragedia, un golpe de suerte cambió el destino. Un piloto alemán, tras un combate sobre el Canal de la Mancha, perdió la orientación. Creyendo estar sobre Francia, en realidad volaba sobre Inglaterra. Localizó un aeródromo, descendió tranquilamente y aterrizó convencido de que estaba en casa. Para su sorpresa, se encontraba en territorio enemigo. Fue capturado y, sin saberlo, había entregado intacto un moderno Messerschmitt 109. Los británicos pudieron analizarlo, descubrir sus secretos y adaptar tácticas y diseños para contrarrestarlo. Ese error dio nacimiento al Spitfire Mark V,
mucho más poderoso, armado ahora con 2 cañones de 20 milímetros Hispano, mucho más fiables, y 4 ametralladoras Browning. Por fin, los pilotos británicos recibían el poder de fuego que tanto habían pedido. Sin embargo, la guerra no se detenía. A finales de 1941, comenzó a aparecer en los cielos un enemigo aún más letal. Era más grande, más rápido, más resistente. Al principio, el alto mando británico desestimó los reportes de los pilotos, creyendo que se trataba de viejos modelos franceses capturados. Pero número, era el Focke-Wulf 190, apodado pronto el pájaro carnicero, equipado con un motor radial BMW, armado con 4 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras. Aquel monstruo era casi indestructible. Podía superar al Spitfire en velocidad, en ascenso y en potencia de fuego. Los primeros combates fueron una pesadilla. Los Spitfire Mark V eran abatidos en números alarmantes. Los pilotos británicos se vieron obligados a cambiar su manera de luchar, a evitar enfrentamientos directos siempre que fuera posible. La única ventaja británica era luchar sobre casa. Contaban con radares, con advertencias tempranas, y si eran derribados, aún tenían una oportunidad de sobrevivir y volver a combatir. Los alemanes, en cambio, si eran abatidos sobre territorio británico, terminaban capturados. Eso salvó a los escuadrones británicos de la aniquilación total. La respuesta llegó con el Spitfire Mark IX, equipado con un motor Merlin con doble etapa de compresor, mucho más poderoso a gran altitud. Ahora el Spitfire podía enfrentarse de igual a igual con el Focke-Wulf. Por fin, el equilibrio en los cielos volvió. Pero una vez más, la lección se había escrito con la sangre de cientos de jóvenes aviadores. Y aún así, lo más épico estaba por llegar. El cielo británico convertido en escenario de una resistencia desesperada, con cazas despegando a toda prisa, pilotos que muchas veces tenían apenas unos minutos de entrenamiento real, héroes anónimos enfrentando la amenaza de que Londres, Coventry o Birmingham fueran arrasadas por bombas enemigas. Hubo actos de valentía casi sobrehumanos, como el de Ray Holmes, que al quedarse sin municiones en su Hawker Hurricane, no dudó en embestir con su propio avión a un bombardero Dornier que se dirigía directo al corazón de Londres. Cortó la cola del enemigo con un choque brutal, y aunque su avión se desintegró, Holmes logró saltar en paracaídas y sobrevivir. La ciudad fue salvada por un acto de sacrificio total. Con el paso de los años, el Spitfire fue evolucionando, adaptándose a nuevos escenarios, desde los desiertos de África del Norte hasta los cielos del Pacífico. Nació el Seafire, la versión naval para operar en portaaviones. Pero la verdad es que nunca fue un caza pensado para ello. Su tren de aterrizaje estrecho y su visibilidad reducida al aterrizar causaban incontables accidentes. Se decía que más Seafire se perdieron por fallos en los portaaviones que por acción enemiga. En Europa, el Spitfire asumió nuevas misiones: escoltar bombarderos, atacar posiciones en tierra, lanzar bombas de 500 libras bajo su fuselaje. Aunque los cazas norteamericanos, como el P-47 Thunderbolt y el P-51 Mustang, tenían mayor alcance y se adentraban más en el corazón de Alemania, el Spitfire se mantuvo siempre en primera línea. Para 1945, las versiones más avanzadas, como el Spitfire Mark XIV y el Mark XVIII, se enfrentaban a una Luftwaffe ya casi derrotada, pero aún peligrosa y fanática. Cuando la guerra terminó, el Spitfire había luchado en todos los frentes. Miles habían sido construidos, miles habían sido destruidos. Más de 3.700 pilotos británicos murieron volando estos cazas. 12.000 Spitfire se perdieron en combate o en accidentes. Cada máquina representaba una historia,
un sacrificio, un nombre que pocas veces llegó a ser recordado. El fin del conflicto también significó el inicio de una nueva era. Los cazas a reacción aparecieron y el glorioso Spitfire comenzó lentamente a ser relegado. Fue reemplazado por el Gloster Meteor, el primer caza a reacción operativo británico. Pero para entonces, el mito ya estaba forjado. El Spitfire no fue solo un avión, fue un símbolo. Representó la resistencia de un pueblo entero, la determinación de no rendirse, la valentía de aquellos que se alzaron contra una fuerza aparentemente imparable. Su silueta elegante, sus alas elípticas, el rugido del motor Merlin. Todo ello quedó grabado en la memoria colectiva como la encarnación del espíritu de lucha. Hoy, cuando uno observa un Spitfire en vuelo, no solo contempla una máquina, contempla un fragmento de historia, un eco del sacrificio, un recordatorio de que en los momentos más oscuros, la determinación humana puede elevarse, desafiar al destino y cambiar el rumbo de la guerra.